¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Perspectivas CDMX. Les saluda Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital Capital CDMX. El día de hoy queremos que nos acompañen a polemizar con mis compañeros periodistas Alberto Cuenca, Arturo Páramo y Ernesto Osorio sobre un tema muy importante para la capital del país y que se empieza a perfilar como un tema de las elecciones 2021. Hay que recordar que el próximo 6 de junio se van a renovar alcaldías. Se van a renovar los concejales y también el Congreso de la capital del país. La semana pasada tuvimos oportunidad de tener una charla con Dolores Padierna, la candidata de Morena para la alcaldía Cuauhtémoc, una mujer que ya gobernó cuando era la delegación Cuauhtémoc, y el fenómeno más importante ahí es el de el ambulantaje, sobre todo en la parte emblemática de la capital del país, que es el centro histórico. Es una alcaldía con diversos problemas, pero el más importante es el del ambulantaje. El comercio informal surgió hace muchos años. Históricamente ha habido comercio informal en México, pero en la era democrática, a partir de que el PRD empezó a gobernar la capital del país, ha sido un fenómeno que ha venido creciendo, y ahora que estamos en una crisis económica y en diversos momentos de crisis económicas que ha tenido el país, el centro histórico es una zona que se ha venido llenando cada vez más de ambulantes. Pero ese no es el problema es que también se han incrustado ahí mafias, se han hecho grupos que controlan a las personas que tienen la necesidad por cualquier situación de dedicarse al comercio informal, y aunque es una actividad legal que la Constitución capitalina considera, aunque no ha sido reglamentado, pero la Constitución de la Ciudad de México ya establece el derecho al comercio en vía pública, es un tema que no se ha reglamentado y que cada vez hay un mayor auge, pero también hay grupos que se han convertido en poderes fácticos y son ellos los que han ido permitiendo que se generen mafias, y parece que más allá de la autoridad, de lo que diga la Constitución, de lo que digan las leyes y reglamentos secundarios, son ellos los que mandan y son ellos los que imperan. Dolores Padierna en la entrevista nos dijo que ella piensa ponerle un freno al ambulantaje, hacer un sistema nuevo, distinto, quitando a estos famosos directores de vía pública, modernizando incluso con máquinas. Es una propuesta muy ambiciosa, pero la pregunta es, ¿de verdad creemos que se va a poder acabar con estos liderazgos? ¿Qué tanto van a pesar estos nuevos liderazgos en una discusión con una nueva alcaldesa en Cuauhtémoc, si es que llega a ganar y emprende este plan? Se ve muy complejo y de eso queremos polemizar con ustedes. Si creemos que es posible que se le pueda poner un freno a las mafias en el ambulantaje y posteriormente abordar el tema del ambulantaje y del comercio en vía pública de forma seria para que sea como está en la Constitución, una actividad digna de la capital del país para que la gente se pueda emplear, sobre todo aquellos quienes no tienen algún empleo o una profesión y puedan encontrar ahí un gran nicho de oportunidad. Pero para ello vamos a empezar con la perspectiva de Arturo Páramo, que conoce muy bien la Ciudad de México, conoce muy bien el centro histórico y sabe de qué se está hablando, porque además recuerda muy bien cómo fue Dolores Padierna como delegada y si esta propuesta que lanza es real o qué tan factible podría llegar a ser. Te escuchamos, Arturo Páramo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues siempre se ha sabido que la delegación Cuauhtémoc, junto con Iztapalapa y Gustavo Madero, son las joyas de la corona en las elecciones de cada periodo. En esta ocasión, la candidata de Morena, Dolores Padierna, está ofreciendo acabar con toda la mafia que dice ella que hay en torno al comercio informal en el centro histórico de la Ciudad de México y en algunos otros puntos de la delegación Cuauhtémoc. Primero, es muy difícil, casi imposible terminar con este fenómeno del comercio y con todas las mafias, como se comenta, que hay alrededor de ellas. Porque la misma Dolores Padierna ya fue en su momento jefa delegacional en Cuauhtémoc y no pudo conseguir este empeño de acabar con las mafias del comercio informal. Segundo, después de la muerte de Silvia Sánchez Rico en los años 90 se pulverizaron todos los liderazgos, se hicieron de un gran liderazgo con el que sí se podía negociar. Se generaron un centenar o más de gente que dirigía algunos pequeños grupos en algunos puntos del centro histórico y en otros puntos de la delegación. Es prácticamente imposible negociar con todos ellos. Algunos también sirven
como puntos de venta de droga, como puntos de venta de bebidas alcohólicas en la vía pública. En fin, muchos vicios se han acarreado desde entonces. También es cierto que existe pues la costumbre de ir ganando terreno poco a poco con la colusión de las autoridades, y esto no se ha podido erradicar ni con los gobiernos del PRD ni con los gobiernos de Morena. Esta costumbre de irle ganando terreno poco a poco a lugares que habían sido recuperados se mantiene también, y en ello está el gobierno actual, tanto el gobierno delegacional como el gobierno local. Hay también un asunto administrativo que no se puede hacer frente si no si no cuentas con el personal suficiente, y la subsecretaría de programas delegacionales es una de las que ha sufrido mayores recortes de personal. No es viable, nada más de buena voluntad, pensar que los dirigentes que obtienen un recurso económico de la calle van a querer, nada más porque llega una figura pues importante de Morena a la alcaldía, que se vayan a meter en cintura. Yo creo que es muy difícil, yo creo literalmente que es imposible, porque además la misma Dolores Padrona ya lo habría intentado en su momento, y si lo intentó, fracasó, y si no lo intentó, pues ella también es parte y cómplice del fenómeno que se vive en las calles de la Ciudad de México. Gracias, Arturo Páramo, por tu perspectiva muy completa. Tocas temas importantes, pones sobre la mesa el tema de si lo intentó, no pudo, y si lo quiere intentar, primero tendrá que controlar lo que ya le corresponda a ella. Como dices, hay un clima más grave ahora a partir de esa alcaldía que ella gobernó, en ese entonces delegación. Ella incluso lo dice: en su época había 8,000 ambulantes, hoy hay 55,000 personas dedicadas al comercio en vía pública ahí en el centro histórico, y eso nos demuestra el conflicto al que se va a enfrentar ella o quien gobierne. Como dices, está muy alta la vara que se pone, pero esa es su posición, veremos si lo logra. Por ahora vamos con Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana, que nos dé su perspectiva CDMX. También conoce muy bien el tema del ambulantaje, los líderes, las mafias, y sabe lo que hay allá adentro, porque durante muchos años ha recorrido esas calles, zonas como Tepito, la zona detrás de Palacio Nacional, donde se congrega el mayor número de ambulantaje, y sabe muy bien lo difícil que pudiera ser detener a las mafias si es que existiera la posibilidad, como lo está planteando Dolores Padierna. Te escuchamos, Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana. ¿Qué tal, Luis, amigos de Capital CDMX? Bueno, respecto a esto de que la disputa por la alcaldía en Cuauhtémoc sea quizá una de las más cerradas, pues yo lo dudo mucho. Creo que Dolores Padierna es la candidata puntera que seguramente va a llevarse a la victoria, no solamente por lo que ofrece, porque sabemos que ella gobernó esta alcaldía, que los vecinos quedaron con muy mal sabor de boca, que tuvo sobre de sí todo lo que fue el incendio de la discoteca Lobombo y la poca y mala gestión que hizo Suárez del Real en su lugar una vez que ella dejó la alcaldía para irse por una diputación federal, pues apunta a que sea la mujer que vuelva a mover a sus bases. Hay que recordar que ella se inició en esa demarcación con la Unión Popular Nueva Tenochtitlan, pues en la gestión de vivienda, y le tocó el sismo, y con todo ese trabajo social que realizó, se convirtió en una muy buena promotora de la izquierda, de los políticos de izquierda en la Ciudad de México. Posteriormente, ya con el profesor René Bejarano, pues sabemos todo el imperio político que levantaron sobre la alcaldía de Cuauhtémoc, incluso con Virginia Jaramillo, fallecida ya, pero que también estuvo al frente de la alcaldía de Cuauhtémoc, y se decía, ella solamente operaba las decisiones de Dolores Padierna, así que es seguramente ella quien llegará ahí, y lo hará como llegó en las anteriores ocasiones, acompañada de grupos de poder, que en este caso, como tú señalas, pues no solamente son las mafias de los vendedores ambulantes, sino además también con mafias de empresarios particulares. Hay que recordar al grupo Titanium, que fueron los dueños de Lobombo, y que pues llevaron esa desgracia que se suscitó en esa discoteca. También tiene las mafias a su servicio de todo lo que puedan hacer las organizaciones criminales, porque es donde están enclavadas muchas de estas organizaciones, son aquí en la delegación Cuauhtémoc, en la alcaldía de Cuauhtémoc, y ella tendrá que pactar con ellos. Veremos seguramente que hará ofrecimientos a través de los comerciantes informales, muchos de ellos cercanos a estas organizaciones que estuvieron pues ayudando incluso para que pudieran entrar
ya sea bajo la amenaza o colaborando mutuamente, pero finalmente dejaron que pasaran las organizaciones criminales. Y pues lo podemos ver en el barrio de Tepito con María Rosete, que ha hecho un trabajo pues a favor del movimiento de la Cuarta Transformación y que obviamente ha caminado al lado de los Dolores Padierna ahora para buscar la alcaldía en Cuauhtémoc. Seguramente ella va a ganar ahí. Es una pena que llegue otra vez esta mujer a esa alcaldía, pero pues el perfil político de los candidatos que le acompañan en esta elección pues está muy lejos de poder llegar a alcanzar la victoria, sobre todo si no cuentan con estos aliados y estas mafias a su lado, como las tiene Dolores Padierna y por supuesto su esposo René Bejarano. Gracias, Ernesto Osorio, tocas temas bastante delicados, importantes, que se tienen que conocer, que es esto de todas las mafias que se involucran en Cuauhtémoc, que se desprenden un poco también del tema del ambulantaje, pero que van en la misma vía. Es un tema que se mezcla, es una alcaldía de las más complejas de la capital del país, no solo por lo que representa en materia territorial y de desarrollo inmobiliario, sino porque hay una mafia o diversas mafias que están ahí incrustadas desde hace muchos años y que ahora no van a perder la oportunidad para seguir creciendo o manteniendo su poder, y por eso esta propuesta que plantea Dolores Padierna, a quien tú ya de manera inminente ves como la futura alcaldesa, pues se ve difícil que las puedan contener. Entonces estaremos muy pendientes de ver qué pasa en la zona del centro histórico, sobre todo, que está inundado de comercio informal, y si este plan que está planteando Dolores Padierna podría funcionar para contener un poco a las mafias, que como dices tú, quizás sea necesario que se tenga que pactar para un nuevo ordenamiento que le dé la seguridad que requiere la capital del país, y que sin duda Cuauhtémoc es uno de los puntos principales que se tiene que atajar para que la ciudad empiece a cambiar la percepción de una alta inseguridad a los niveles de seguridad que en algún momento llegaron a existir, al grado de que las colonias Roma y Condesa eran uno de los barrios más importantes económicamente de la capital del país, donde se podría transitar de manera tranquila, y hoy por hoy la seguridad ahí está perdida porque hay mafias que controlan esos terrenos, y no solo en el robo a las personas que acuden a la zona, sino también en las extorsiones a los negocios de la zona, donde prolifera también el ambulantaje. Vamos ahora con Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX, quien se ha adentrado en este tema del ambulantaje y bueno, pudo platicar con Dolores Padierna y tiene información muy importante. Vamos a escuchar su perspectiva CDMX. Hola Luis, hola amigas, amigos de Capital CDMX. Fíjate que veo un poco arriesgada tu pregunta esta semana sobre si Dolores Padierna busca erradicar las mafias del ambulantaje en la alcaldía Cuauhtémoc. Yo creo que no va por ahí, va más bien por el asunto de que ella busca negociar con esas mafias, no planea erradicarlas. Sería algo demasiado complicado que afectaría en todo la gobernabilidad de su administración en la alcaldía Cuauhtémoc, y a lo que le tendría que dedicar no solo 3, sino hasta 6 años de administración. Entonces, pues como lo han hecho otros gobiernos y como lo hizo ella misma como delegada de la Cuauhtémoc hace 20 años, pues se va a dedicar a administrar el problema, y administrarlo será logrando pues la negociación con los grupos de comerciantes ambulantes que efectivamente se han vuelto una mafia en la Cuauhtémoc. Será curioso ahí ver cómo negocia con el grupo que pues ha sido su adversario ya por lustros, como son la familia Barrios, con Alejandra Barrios Richard a la cabeza. Veremos ahí qué tipo de negociación se da con ella, porque ya nos comentó Dolores Padierna que no va a negociar, no va a tener un acercamiento durante su campaña con el clan Barrios, porque pues dice que no puede tener negociaciones con un grupo que está acusado de diversos delitos. En específico está refiriéndose a Diana Sánchez Barrios, quien está siendo procesada, de hecho está en la cárcel, acusada de extorsión agravada y de robo agravado en pandilla. Entonces ya como gobierno veremos qué actuación tiene Dolores Padierna con el ambulantaje, y también veremos cómo negocia con otros grupos como el de María Rosete, que bien sabemos ha sido señalada de tener vínculos con el crimen organizado
organizado, en específico con la Unión Tepito, aunque María Rosete lo ha negado en distintas ocasiones. Pues hay distintos argumentos y distintas evidencias que marcan lo contrario, como el hecho de que su chofer y asistente, un sujeto al que le apodan el Tuntún, es parte de la Unión Tepito. Y pues también veremos qué otro tipo de negociaciones tiene Dolores Padierna con los comerciantes de la alcaldía Cuauhtémoc, porque recordemos que hay muchos grupos de vendedores en vía pública en esta alcaldía que se concentran sobre todo en el centro histórico. Ahí tenemos a las hermanas Chavarría, Esther e Isabel Chavarría, también a los descendientes de Rosa María Fierro, que hoy desgraciadamente también están siendo acusados a varios de sus miembros de pertenecer al crimen organizado, los Zapotitla Fierro, que bueno, pues ahí veremos también qué tratamiento le da la nueva administración que pueda llegar de Dolores Padierna. Lo decimos que podría o casi puede porque las encuestas la favorecen, va arriba en las encuestas frente a los otros adversarios que contienden por la alcaldía Cuauhtémoc. Gracias, Alberto Cuenca, por tu perspectiva. Todo un tema, saber si podrá llegar. Por ahí las encuestas ponen a Sandra Cuevas, que es una mujer que se desprendió de Morena, cercana a Ricardo Monreal, y que ahora está contendiendo la alcaldía por el PRD, PAN y PRI. Esta alianza de Va por México, pero en la alcaldía Cuauhtémoc podría también dar la sorpresa. Hay encuestas que la manejan, que está en la contienda y que podría dar la sorpresa. Sabemos que hay una división ahí entre el grupo de Monreal y Dolores Padierna. El alcalde actual, Néstor Núñez, quería reelegirse, no lo dejaron, y podría incluso mover votos o el aparato en favor de la candidata del PRD, que es monrealista, y no a favor de Dolores Padierna. Se sabe que hay una campaña con un clima de división y veremos si eso no es un factor que afecte a Dolores Padierna. En cuanto ella asuma el poder, veremos si puede poner en práctica estas definiciones de reordenar el ambulantaje, conteniendo a las mafias. No digamos que las extermine, porque eso es imposible. Por eso se habla quizá esta posibilidad de dialogar, de lograr nuevos acuerdos para dar gobernabilidad a la alcaldía y una mejor apuesta para el comercio informal, rescatándolos del crimen organizado y ayudándolos a que sea una actividad digna, cada vez con más derechos y con mejores condiciones que aporten a la riqueza de la capital del país y a todo México, no solo allí a la alcaldía Cuauhtémoc y algunos líderes sean los que se beneficien de ese negocio y esa actividad comercial tan importante en la capital del país. Hay que recordar que el 50% de las personas de la Ciudad de México se dedican a temas que tienen que ver con la informalidad, y eso es un reflejo que se vive de manera muy fuerte allí en Cuauhtémoc. Estaremos muy al pendiente de lo que suceda. Por aquí dejamos este debate, así lo cerramos, esa es la polémica. Dolores Padierna promete llegar a la alcaldía, y si llega a hacer un freno y contención a las mafias en el ambulantaje, será uno de los temas principales a tocar en caso de que logre ganar. Estaremos analizando estas propuestas de campaña a lo largo de este periodo electoral, que ya le quedan unos 45 días de campaña, y estaremos muy pendientes de las propuestas que veamos más novedosas y que impacten en el desarrollo y funcionamiento de la capital del país. Muchas gracias por habernos escuchado. Vámonos a las perspectivas de la semana. Pues para esta semana pues hay que seguir atentos del desarrollo de las campañas. Es muy interesante cómo algunos de los candidatos sí han optado por las redes sociales, otros por hacer mítines muy tradicionales en mercados, en tianguis. Ha habido por ahí algunos conflictos, denuncias de partidos que dicen que se les impide realizar actividades en la vía pública, en lugares como mercados, tianguis. También hay que seguir viendo cómo se desarrollan en redes sociales. Hay un movimiento muy interesante en redes sociales de candidatos que no tienen recursos, que van por algún puesto menor, pero también tienen mucha inquietud, mucha
pues ganas de desarrollar sus campañas a través de la red. Entonces creo que es muy interesante ver cómo se desarrolla esto, y en el caso de la pandemia pues vamos a esperar todavía. Ya se anunció que pasarán todavía algunos días antes de que volvamos a un mejor estadio en el semáforo epidemiológico. Gracias, Arturo Páramo, por tu perspectiva. Estaremos muy pendientes de los temas que dices y veremos qué pasa con esto de la tercera ola de pandemia en la capital del país, que parece que ahí viene, aunque muchos ya por ahí ven el semáforo amarillo. Parece que no es así. Pero vámonos ahora a la perspectiva con Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana. Y en cuanto a la perspectiva, bueno, pues estamos ya a medio punto de pasar a semáforo amarillo, que siendo sensatos, pues, lo vemos en las calles, pues pareciera que estamos ya en semáforo verde. No será mucho el cambio. Creo que la jefa de gobierno ha hecho un buen trabajo, lamentablemente ya en estas fechas en las que se ha pues sumado ya una tarea más política que como gobernante en la ciudad, pues va a tener que conceder lo que pide el presidente, que es el que realmente gobierna esta ciudad, para que se reabran las clases, como ella ya lo adelantó en agosto, y seguramente estaremos escuchando en esta semana que viene, pues algunos mensajes de la jefa de gobierno en este sentido. Respecto a los temas de COVID, bueno, pues lamentablemente ya hemos visto que en algunos hospitales se han dado pues el incremento de algunas personas que han llegado ya a los nosocomios en busca de ocupar un espacio. Afortunadamente ahorita todos disponibles, ventiladores disponibles. Esperemos que no vaya a pasar más allá de este pequeño incremento que se está registrando. Sin embargo, creo que el gobierno de la ciudad debería de ser muy cauto, sobre todo la jefa de gobierno, y dejar a un lado la tarea política por un momento para poder enfrentar su responsabilidad, para lo que realmente fueron electos. Claudia Sheinbaum tiene un compromiso con los habitantes de esa ciudad, con todos nosotros, y pues en ese momento la vemos más comprometida con su partido político, con su amado líder, que con la responsabilidad que asumió al protestar como jefa de gobierno. Le hace falta mucha empatía y sobre todo mostrar que realmente la gobernante de esta ciudad, aunque sabemos que no lo va a hacer, porque ella ya asumió que es una regenta que solo administra esta capital. Gracias, Ernesto Osorio, por tu perspectiva CDMX. Vemos que la jefa de gobierno tiene un tema muy complicado en las manos, el pasar a un semáforo amarillo, lo cual haría que se tuvieran que aperturar muchas zonas, aunque como dices, ya parece que estamos en un semáforo verde. Hay que ser muy cautos porque por ahí parece que podría venir la tercera ola de COVID. Ya las cifras reflejan un alza de casos en la capital del país y en otras 10 entidades, entonces no podemos echar campanas al vuelo, aunque así lo quiera la jefa de gobierno. Vamos con Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX, quien ya tiene su perspectiva. En la perspectiva semanal, pues te platico una semana interesante respecto a lo que arroje la situación del COVID-19 en la capital del país, porque la jefa de gobierno comentaba el viernes anterior que estamos a medio punto ya de llegar al semáforo amarillo. Nos quedamos a medio punto. La semana anterior ha estado bajando las hospitalizaciones, las llamadas al SMS, al Locatel. Entonces los distintos indicadores muestran un descenso ya de los contagios, no así de los decesos, que ya superaron los 41,000 en esta semana que terminó. Pero bueno, ya las autoridades capitalinas están próximas, yo creo, a anunciar el semáforo amarillo a partir de los siguientes días de abril. También la jefa de gobierno anunció que a partir de este 19 de abril comienza la vacunación en segunda dosis para los habitantes de las alcaldías Coyoacán y Venustiano Carranza, esto entre el 19 y el 24 de abril de esta semana, de este mes. También comentarte que el 24 de abril se llevará a cabo la segunda jornada de vacunación en el Palacio de los Deportes para los adultos mayores rezagados, es decir, que no pudieron acudir a su cita en primera dosis para recibir la primera dosis del biológico en las alcaldías donde residían, donde
donde tenían su cita para la inmunización. Veremos ahí si las autoridades capitalinas pueden superar el problema que se generó el sábado anterior, porque hubo una gran aglomeración de personas, había filas de más de 4 horas de espera, porque llegaron una gran cantidad de personas y según las autoridades capitalinas eran personas que no tenían cita y que solo se va a atender por cita que ya se haya realizado a través del Locatel, para que adultos mayores rezagados puedan recibir el biológico el próximo 24 de abril. Y también, bueno, pues comentarte, seguimos en el tema de las campañas electorales. Los distintos partidos pues están desarrollando sus actividades, los candidatos en las distintas demarcaciones políticas. Veremos ahí si se pueden dar distintas declinaciones. Ya lo vimos en la alcaldía Iztacalco, en donde pues ya ha habido declinaciones. Veremos también cómo se comportan en el tema de las encuestas. Vemos muy pareja la contienda en algunas demarcaciones, como en Coyoacán y también en Álvaro Obregón. Y pues bueno, pues seguir pendientes de cómo el tema de COVID marca la agenda en la Ciudad de México en los próximos días. Gracias, Alberto Cuenca, por tu perspectiva muy completa como siempre, y creo que lo más importante para cerrar es estar al pendiente del ritmo que se marca con la pandemia y las elecciones. Puede ser un tema que en algún momento se conjugue y cambie todo el tablero y todo el factor y las campañas que se están haciendo. Ya por ahí realizaste una nota donde dices, pues los candidatos no están tomando la sana distancia, ni tampoco tomando en serio el tema de la tercera ola que podría generarse. Esperemos que no, y puedan desarrollarse en las campañas como se están dando, donde vemos sí escenarios donde ya al parecer el frente empieza a cerrarle a Morena en varias alcaldías, según lo reportan algunas encuestas. Ya se ve competido Cuauhtémoc, ya se ve competido Gustavo Amadero, ya se ve competido Coyoacán, ya se ve competido Álvaro Obregón, en fin. Por ahí se ven ya algunos matices en estas campañas que iremos analizando más adelante, seguramente algún programa donde podamos polemizar sobre las encuestas en estas elecciones 2021, para ver también qué tan certeras son, si funcionaron o fallaron, como muchas veces nos ha pasado. Gracias a todos los que nos escucharon en este episodio. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter, @capitalmx_, en Facebook, Instagram y Spotify somos Capital CDMX. En YouTube nos encuentran como CDMX TV. Los invitamos a que nos lean en capital-cdmx.org y estén pendientes del semanario digital que les entregamos cada semana a toda nuestra comunidad. Muchas gracias por habernos escuchado. Se despide de ustedes Luis Eduardo Velázquez, director del semanario y diario digital Capital CDMX. Abrazos, no periodicazos.